Mi comadre y la Santa Muerte. Yo vivía hace ya algunos años con mis hijos en una clásica y popular colonia de la Ciudad de México. Por aquel tiempo era madre soltera y me era difícil llevar a vivir en un lugar mejor a mis hijos, como lo hicimos tiempo después. Sin embargo, del todo no vivimos mal. Era duro, sí. Yo tenía que trabajar bastante para sacarlos adelante. Trabajaba en una fábrica de ropa y en varias ocasiones tenía que quedarme horas extras para sacar un poco más de dinero, y justo ahí conocí a mi comadre Selene. Cuando llegué a trabajar a esa fábrica, mi hija Lidia tenía 5 años y mi Gustavito estaba por cumplir 3 años. Al principio me los cuidaba mi mamá, pero yo me sentía de cierta manera culpable de dejárselos casi todo el tiempo, sobre todo cuando eran las horas extras, ya que tenía 1 año de haberme separado de mi esposo y aunque él me daba algo de dinero, no era suficiente y preferí buscarme un trabajo de mediodía. Pero las horas extras me sacaban de muchos apuros y por supuesto le ayudaba a mi mamá semanalmente con un dinerito por el apoyo tan grande que me daba. Ahí fue donde conocí a Selene. Desde que llegué a trabajar me pareció una mujer muy alegre y simpática, tanto que nos hicimos amigas muy pronto. Platicábamos mucho en el descanso que teníamos para comer. Ella solo tenía una hija adolescente y vivían con su esposo. Ella es una mujer agradecida, aunque ella pensaba lo contrario, y más cuando ocurrió aquello que hoy vino de nuevo a mi mente. Así conocí el poder que tienen algunas deidades religiosas. Fue algo sorprendente para mí. Ahora viene todo desde el inicio de estos hechos. Pasado el tiempo de convivir con Selene y de ser buenas amigas, salíamos con regularidad a un parque que nos quedaba cercano a ambas con nuestros respectivos hijos. Era verdad que se desesperaba su hija de Selene por la diferencia de edades entre ellos, pero también era cierto que después de un rato se animaba a jugar un poco con los niños, en especial con Lidia. Esto lo hacíamos para distraerlos un poco los días en los que solo cumplíamos con nuestro horario y porque los fines de semana su esposo Adolfo estaba en casa y era más difícil que pudiéramos salir juntas. Yo lo traté un poco y siempre me pareció muy serio y hasta distante, diría yo, como que siempre estaba apurado y no paraba mucho tiempo en su casa. Llegaba algo tarde y los fines de semana lo ocupaban para ir por su despensa. Ahí estaba empezando todo lo que vendría después. Una mañana en el trabajo platicábamos durante un breve descanso sobre que ya se aproximaba el cumpleaños de Lidia, sus 3 años para ser exacta, y con esto quería hacerle su presentación a mi hija. Y antes de que dijera nada, Selene mencionó con mucha efusividad que quería ser su madrina. La conocía muy bien y la apreciaba mucho, entonces no hubo más que decir. Selene sabía que era correspondida y yo acepté con mucho gusto. Dentro de mí pensaba igual, ella sería una estupenda madrina. Claro estaba que le dije que tendría que comunicarle a su esposo esa decisión. Yo no sabía si él estaría de acuerdo o no. Le dije que estaba contenta, pero que teníamos que esperar la respuesta de su esposo. Ya lo platicaría más tarde con él y me diría la respuesta al día siguiente. Lo que sí pude notar es que se quedó un instante seria y pensativa. Luego me miró y enseguida cambió su rostro, de nuevo, con esa sonrisa radiante que siempre tenía. Esa fue la primera vez que noté esa cara que se repetiría en otras ocasiones más, hasta que después supe el porqué de esa situación. Como quedamos, al día siguiente Selene me dio su respuesta, lanzando un suspiro al aire que por un momento opacó su imborrable sonrisa de siempre. Yo, de momento, pensé que me diría, no seré madrina de Lidia, por la expresión de su cara, pero para mi sorpresa no fue así. Me dijo que su esposo estuvo, por así decirlo, de acuerdo, lo cual yo no entendí. Le pedí que me explicara, pues lo menos que quería era causarle algún problema si él no estaba de acuerdo con el compromiso, sobre todo porque no le habíamos consultado antes. Selene me dijo que no era eso, él había aceptado de buena gana, solo que habría un pequeño problema.
A continuación, me dijo que él le dijo que si ella quería ser madrina de Lily, como cariñosamente le decía a mi hija, lo podía hacer, pero que tal vez él no iría con nosotras a la misa, porque estaban por confirmarle si ese día trabajaría o no. Ya teníamos una fecha en mente y solo faltaba que mi mamá confirmara en la iglesia, y esto lo sabríamos el fin de semana entrante. Si no, modificaríamos la fecha para el evento, pero solo era eso. A Selene le hacía ilusión que su esposo estuviera ese día, pero aún no sabía. Yo le dije que por eso no se preocupara, pues si había un cambio de fecha, podíamos entonces coincidir por ambas partes. Teníamos que esperar a ver cómo se iba a resolver todo. Me contestó que tenía razón y que era mejor esperar para no sacar conclusiones adelantadas. Yo le asentí con una sonrisa para que se sintiera mejor. Cambió su semblante y regresamos a trabajar. El resultado que esperábamos fue el siguiente. Afortunadamente encontramos la fecha que buscábamos para la misa. Esto se lo comuniqué a Selene, quien me dijo que ahora solo faltaba ver qué le decía su esposo respecto a si trabajaba o no. Para tal mala suerte, le dijo que sí trabajaría, por lo tanto no nos acompañaría en el festejo, aunque sería solo entre Selene, su hija, algunas compañeras de trabajo, uno que otro vecino y mi pequeña familia. A ella le hacía ilusión que su esposo nos acompañara, cosa que no fue así. En fin, la fecha se llegó y era el día de la misa, en la cual yo me di cuenta que sí estaba contenta Selene, pero había algo dentro de ella que la opacaba, aunque ella mostrara que no era así. Su mirada cambiaba a ratos, tenía en ellos el fantasma de la tristeza que opacaba su brillo y su alegría. Yo sabía que se debía todo esto, y aunque mi mamá y otras personas no lo notaban, yo sí. Era muy notorio en su mirada, un dejo de malestar y tristeza del cual, poco tiempo después, empezó a sincerarse y la comprendí entonces mucho más. En una ocasión que coincidimos en el baño de la fábrica, la noté con un rostro que reflejaba preocupación. Días antes estaba muy seria y ese día se atrevió a decirme el porqué de esto. Ella sospechaba que su esposo tenía otra persona. Confiaba en su intuición, esa que todas las mujeres tenemos. Tenía esa inquietud desde el día que su esposo dijo que trabajaría, el mismo día de la presentación de Liliana. No fue con nosotros a la misa, argumentando que lo principal era que Selene asistiera, ya que era la madrina, y él pasaba a segundo plano. Dijo que no había podido decirle a su jefe que justo ese día no iría. Yo le dije que tal vez, además de que su esposo estaría trabajando, no le gustaba estar con otras personas, o que quizás yo no le caía muy bien. Selene insistía en que eso no era el motivo. Para ella había algo más, y sabría cómo investigar lo que realmente estaba pasando. Yo le insistí que tuviera calma y no pensara en cosas negativas, que su esposo ya le explicaría sus razones. Ella levantó la mirada después de mirar casi todo el tiempo su bolsa y me dijo: haré todo lo que esté en mis manos, pero la realidad la sabré. Lo dijo de tal manera que quedé convencida de que no lo decía por decirlo, ni eran palabras al aire. Algo había en el sonido de su voz y en su mirada, que eran muy diferentes a las que siempre tuvo desde que la conocí. Por un tiempo ya no coincidíamos en las horas extras. A veces era ella la que no se quedaba y en ocasiones era yo. Mi mamá se encontraba enferma y yo no podía cargarle la mano con mis hijos, y menos porque no conocía a nadie más de confianza para poderlos dejar. Pero la verdad de por qué Selene no se quedaba me inquietaba. Cuando la miraba trabajando con las mismas ganas, me tranquilizaba. No perdíamos nunca el contacto, pero lo que sí podía notar es que ella estaba un poco distante y pensativa. Esperaba que ella pudiera decirme la razón. Esta no tardaría mucho en saberla y recuerdo lo que me dijo. Selene me dijo lo siguiente: comadre, hay algo que no me deja tranquila. Yo le dije que podía confiar en mí, que podía decirme lo que le estaba pasando y que si yo podía ayudarla, confiara en mí. Esperaba que lo que le estaba sucediendo no fuera algo grave. Ella movió su cabeza de manera negativa y me contestó: grave no, o depende de cómo se vea o escuche.
Esto ya me estaba intrigando y le insistí que de una vez me dijera de qué se trataba. Ella empezó a comentar lo que había estado sucediendo en su casa y la tenía mortificada. Esto era debido a su esposo. Empezó a relatarme que él estaba cada vez más distante de ella, que sí estaba al pendiente de su hija, pero con respecto a su relación la veía pender de un hilo. No podía quitarse de la cabeza que su esposo estaba con otra mujer, pues no se acercaba a ella como antes. Sentía que se estaba poniendo tal vez fea para él y ya estaba perdiendo el interés. Sus llegadas tarde del trabajo o excusas para no salir con ella, todo esto ya le estaba pareciendo muy sospechoso y estaba pensando en tomar algunas medidas. Le pregunté si ya había hablado de todo esto con su esposo, si ya habían platicado de algo. Selene me comentó que en un par de ocasiones se lo propuso, pero él evitó el tema porque tenía que salir o daba alguna excusa más. Esto quedaba en el aire y sin nada que decir. Yo no sabía qué más decirle, pero no quería que ella se quedara sola de regreso a casa, con el mar de confusiones que tenía en la cabeza. Le dije que todo tenía solución y que le pediría mucho al Supremo Creador por todo lo que estaba pasando. De nuevo, volví a ver esa mirada al momento que me decía: algo haré, comadre, déjame pensar, pero ahora sí sabré qué está pasando con mi esposo. Terminando de decir esto, se despidió de mí y regresó a su trabajo. Por un par de semanas más ya no nos vimos en las horas extras, que era donde podíamos charlar con más calma, ya que el trabajo lo podíamos hacer a nuestro ritmo. Una tarde, después de llegar de trabajar y sentarme a descansar, sonó el teléfono. Era justo Selene la que estaba del otro lado de la línea, diciéndome que ya pronto sabría qué estaba sucediendo en su relación y que me platicaría el fin de semana si nos podíamos ver para ir al parque y conversar. Era un jueves, todavía me acuerdo, y le dije que con todo gusto. Así serviría para dejar a mi madre descansar de los niños por un buen rato, para que se relajara y viera un poco de televisión o escuchara la radio. No es que mi madre no quisiera ir al parque, era para que descansara de los niños un poquito. Eran su adoración, pero también merecía un rato para ella. Así, yo platicaría con Selene sin dejar descuidada a mi mamá. Quedamos en la hora y nos veríamos. Ya el sábado, en el parque, Selene y yo nos sentamos en una banca cercana a nuestros hijos para verlos jugar, mientras mi comadre me empezaba a platicar sobre tal misterioso problema. La escuché narrar lo que ella sentía con respecto a su esposo, pero eso no era solo lo que me inquietó. Fue lo que a continuación escucharon mis oídos. Durante las horas extras en las que se había quedado y no coincidíamos, conocí a una señora que hacía poco había entrado a trabajar en la fábrica. Al platicar para hacer más llevadero el trabajo con otras señoras que estaban en su módulo y eran de otros turnos, salió algo que a ella le llamó mucho la atención. Esta señora mencionó que acudía a rezar cada ciertos días a un templo que había por su colonia, y que ahí pedían ciertos favores a una figura religiosa. Ella había escuchado algo, pero desconocía de qué se trataba. La señora continuó platicándoles de qué se trataba todo esto y les manifestó que ella tenía un culto a la Santa Muerte. Le explicó de qué se trataba y, claro, entraron en controversias, como era de suponerse, porque cada persona opina diferente. Pero este no era el punto. Lo importante es que Selene, al escuchar todo lo que la señora les platicaba, se atrevió a entrar en la plática y preguntarle más cosas acerca de su culto. Entre lo que le dijo estaba que en el local donde veneraban a la Niña Blanca, como también es conocida, había una persona que les ayudaba a realizar peticiones, les leía cartas, el tarot y demás cosas. Siempre había gente para hacer sus consultas. Mientras Selene me decía todo esto, pude ver que en su mirada se iluminaba y le regresaba su sonrisa, esa que desde hace tiempo no la veía ya. Mi comadre también le preguntó dónde se encontraba este local o templo. La señora le dio la dirección y le dijo que si ella quería, la llevaba porque estaba cercano el día de su celebración. La vi emocionada y no pude aguantar las ganas de preguntarle si se atrevería a ir.
Yo había escuchado ciertas cosas acerca de que si no conocemos algo así, es mejor respetar y no involucrarse más allá de lo necesario. Selene me dijo que sí tenía las intenciones de ir, que no perdería nada y no iría sola. La señora, que había sido su compañera de turno y de trabajo, se encargaría de llevarla. Ya me contaría cómo es todo allá. Le dije que tuviera cuidado con cosas desconocidas, que no era lo mismo escucharlas que estar en un lugar donde se llevaba a cabo ciertas prácticas. Pero por más que insistí, estaba totalmente convencida de ir a ese lugar. Lo que quería pedirme era que cuidara a su hija por unas horas. Le dije que, por supuesto, contaba conmigo. Yo la cuidaría muy bien, que no se preocupara. Al contrario, la que se quedaría con preocupación era yo. Selene me sonrió y tomándome de la mano, me dijo que todo estaría bien. Le correspondí y le repetí que solo se cuidara mucho. A la siguiente semana, durante nuestra jornada, se me acercó mi comadre para pedirme que nos viéramos como de costumbre para comer porque necesitaba decirme algo. Entonces quedamos de terminar y salir puntuales al comedor para platicar. Selene me pidió de favor que si podía encargarme de su hija, ya que el viernes que salía de trabajar, se quedó de ir con la señora que la llevaría al templo donde adoraban a la Santa Muerte. Por consiguiente, no podía dejarla sola, ya que su esposo no estaría esa tarde. Yo le dije que no tenía ningún problema y que me haría cargo. Le dije que tuviera cuidado y que aún estaba a tiempo de no ir, pero su decisión estaba tomada y no pude hacerla cambiar de opinión. La suerte estaba echada, no me quedaba otra cosa más que desearle que todo saliera bien. Cuando llegaron a casa para dejarme a la niña, mi comadre se miraba muy entusiasmada y no se quedó mucho tiempo, pues ya tenía la hora de verse y llegar lo más pronto posible al lugar. Nos despedimos y dentro de mí la encomendé al Altísimo, esperando que todo saliera bien, aunque yo tenía mis dudas. Pasaron las horas y, ya entretenidos en casa, sonó el timbre, lo cual nos decía que por fin Selene había llegado por su hija. Me levanté sin más demora para abrirle. Parada en el marco de la puerta, mi comadre veía sonriente y con un semblante más tranquilo. Me dijo que todo había salido muy bien y que ya con tiempo me platicaría cómo le había parecido todo aquello. Yo le dije que me alegraba por eso y más porque ella estuviera bien. Nos despedimos para platicar bien después y ella llegara antes que su esposo para esperarlo. Algo me decía que no era lo correcto, pero no podía hacer nada más. Tendría que esperar a que mi comadre me comentara acerca de lo que pasó con su encuentro con la niña blanca. Cuando nos encontramos en el trabajo, mi comadre me dijo que era verdad, era impresionante cómo le rendían culto a la Santa Muerte. Me contó que su imagen era muy grande y que incluso le mandaban a hacer su manto o túnica, que tiene cabello natural. Me la fue describiendo, que hicieron unas oraciones entre otras cosas y por supuesto sus peticiones. Además, tenía que realizar un altar en su casa y ponerle ciertas cosas, como manzanas, vino, puros o cigarros, incluso alguna botella de agua ardiente, flores, en fin, y así hacerle sus peticiones. Yo le dije que si ella estaba totalmente convencida de hacerlo. Me dijo que sí, pero que todavía tenía que contarme algo más. Todo esto me lo relataba con singular emoción. Dentro de las personas que se encontraban en aquel local donde se encontraba aquella imagen de la Santa Muerte de tamaño real, también estaba una persona que se dedicaba a leer las cartas, tal y como se lo dijo a aquella señora que la llevó y que tenía mucha gente esperando. Había hecho una cita para ir otro día, pero ya sería menos tiempo. Mi comadre me dijo que me molestaría de nuevo para encargarme a su hija. Yo, de nuevo, le dije que no tendría problema, pero que pensara si estaba bien o no ir a que le leyeran las cartas. Pero a estas alturas, como decimos, mi comadre Selene ya estaba totalmente convencida, y más por lo que me dijo. Seguía con la idea de que su esposo tenía otra mujer y que estaba segura de que era del trabajo, o al menos eso intuía, y solo quería salir de las dudas.
Se llegó la fecha en la cual tenía su cita con la persona que le lee cartas en el templo de la Niña Blanca. Recuerdo que era un sábado por la mañana. Al encargarme a su hija, me dijo que su esposo llegaría temprano, pero ella le dijo que ella y su hija iban de compras y no tardaría. Al fin terminaría con la zozobra de saber qué pasaba en su matrimonio. Yo no la podía convencer de lo contrario, así que lo único que podía hacer era ayudarla con su hija para no darle un pendiente más, aunque no estuviera de acuerdo con su proceder. En fin, nos despedimos y a esperar que llegara. Justo como lo dijo, esta vez no tardó, pero cuando llegó tenía su semblante desencajado. Entonces intuí que nada agradable le habían dicho, tanto que solo al entregarle a su pequeña me agradeció y salió deprisa sin decir más. Así se mantuvo por un tiempo, dejándome a la niña y saliendo de una vez en vez con prisa. Traía cosas y llevaba cosas. Un día de tantos, disculpándome antes, le dije que no quería intervenir, pero me parecía necesario platicar con ella, porque me importaba saber si estaba bien y cómo estaba todo en su casa. Esto era porque hasta en el trabajo se había vuelto un poco retraída. Al fin, después de tanto insistir, me comenzó a decir que iba y venía porque le habían confirmado que su esposo, en efecto, tenía otra persona y que la engañaba. Yo le dije que si ella de verdad creía en todo eso, si para ella era fidedigno lo que le decían en aquel lugar, ella, con una seguridad que no pensó ni un momento, aseguró que sí. Ya había notado desde hace mucho tiempo ciertas cosas, pero que afortunadamente ahí le ayudarían a recuperarlo. Le pediría mucho a la santa por todo ello, que pondría su altar y realizaría todo lo que le dijeran para que esto se llevara a cabo. Yo solo podía escucharla con detenimiento. Ella estaba totalmente segura de lo que le decían. Yo no sabía ya qué pensar. El problema empezó cuando ella intentó poner su altar en su casa. Al no poder hacerlo, le dijeron en el templo que llevara las cosas al altar que ellos ya tenían y que también allá podía hacer sus peticiones. Optó por hacerlo y así se introdujo completamente al culto. El problema real vino después. Al pasar de los días, su esposo empezó a llegar temprano a la casa y a pasar más tiempo en casa. Mi comadre pensaba que era por todo lo que estaban haciendo, aunque me comentó que en el templo le seguían diciendo qué cosas hacer para que todo esto fuera posible. Selene hacía todo al pie de la letra. Yo no podía negar que tenía miedo de que algo saliera mal, y más tarde no me equivocaría en este sentimiento. Pasó un tiempo de todo esto, y es cuando definitivamente ya solo podía trabajar mi turno. Ya no me quedaba horas extras. Mi madre enfermó y ya no me era posible dejarle más tiempo a mis hijos, así que tendría que buscar a una persona que los cuidara. Encontré una solución, una familiar nuestra, mejor dicho, una prima que necesitaba trabajar medio tiempo, se ofreció a ayudarme y también podría apoyarme con mi mamá. Me pareció la solución perfecta. El único inconveniente era que vivía en otra colonia, así que era algo que yo tenía que meditar. De cierta manera, aunque cambiaría de ruta, no me quedaba lejano de mi trabajo tampoco. Pero eso sí, tendríamos que mudarnos de departamento y era una necesidad para mí. Pensé y valoré todo esto. La decisión estaba tomada. Me iría más cerca de donde vivía esta prima, por lo cual le tenía que dar la noticia a mi comadre Selene, ya que solo nos veríamos en el trabajo. Cuando nos vimos y tuve la oportunidad de decírselo, ella lo tomó con tristeza, pues siempre fuimos muy cercanas, pero entendió mi necesidad. Ella cada vez estaba más enredada en todo eso de la Santa Muerte. Cuando me despedí de ella, le dije que mejor platicara con su esposo y le preguntara si era verdad lo que ella pensaba. Ella dijo que él lo negaría y que era mejor que siguiera como iba. No podía convencerla de lo contrario. Pasó algo de tiempo y un día sonó el teléfono. Era mi comadre, que necesitaba verme el fin de semana fuera del trabajo para platicarme algo. Yo le dije que con gusto, pero tendría que darme un tiempo para organizarme y podernos ver. Aceptó y quedamos entonces.
Al sentarnos y platicar, me confió todo lo que la persona que le leía las cartas le había dicho con respecto a su esposo, que él salía con una mujer, en efecto, de su trabajo, y que ella tenía que hacer algunas cosas si quería recuperarlo. Yo lo primero que le pregunté era si en verdad lo había hecho. Ella me dijo que sí, que todo eran rituales, velas y muchas cosas. Claro, ella lo hizo para recuperarlo. Lo que ella no sabía es que esta persona que le dijo lo que tenía que hacer nunca le explicó las repercusiones que tendría si algo no salía bien. Dentro de todo esto, habían que hacer cosas que no eran del todo éticas, pero si quería que su petición se cumpliera, tenía que cumplir con lo pactado. Entonces, Selene continuó con su relato. Hice todo lo que me pidieron, iba todo bien. Mi esposo regresó como antes, siempre cercano, amoroso, incluso creo que más. Así estuvimos por algún tiempo, pero poco después algo empezó a fallar. Se empezó a enfermar mucho, se debilitó y fuimos al médico, quien le dijo que necesitaba algunos estudios para ver de dónde venían todos sus males. Durante todo este tiempo que estuvo mal, en mi desespero empecé a rezarle a la niña blanca, pero sin ponerle o darle nada a cambio. Solo le pedía con favor que me ayudara a mi esposo, continuó diciéndome mi comadre. Así pasaban los días y mi esposo continuaba de mal en peor, hasta que nos entregaron los resultados y salieron poco alentadores. Incluso tuvieron que internarlo. Al decirme todo esto, Selene le dije que por qué no me buscó para que la ayudara. Ella me dijo que su familia y la de su esposo les estuvieron apoyando, pero que dentro de todo esto no quiso molestarme, sabiendo que yo también estaba muy ocupada con mis hijos y mi mamá, y en el trabajo ya era menos lo que nos veíamos. Tenía razón, nos hablábamos poco desde que nos tuvimos que mudar de la colonia. Selene continuó diciéndome que ella ya no podía ir al templo y solo le oraba a la Santa Muerte para pedirle por la salud de su esposo. Pero dentro de todo esto, recordó lo que le dije de platicar con él. Así lo hizo un día que lo vio mejor, y la sorpresa que se llevó fue totalmente distinta a lo que ella creía. Su esposo le confesó que nunca la había engañado, que llegaba tarde a casa porque en efecto estaba en el trabajo. Sí, estaba con una mujer, pero no era en plan romántico. Era la nueva jefa y además, si le ocultaba algo, pero no era lo que ella pensaba. Él ya sabía que estaba enfermo y la esquivaba para que no se diera cuenta de que se sentía mal y dejó avanzar sin querer su mal. Nunca pensó que esto le afectaría a tal grado y se disculpaba por ello, al no pensar que con estas acciones afectaría a toda su familia. Mi comadre se sintió mal al escuchar todo esto. Entonces pensó que todo lo que le había dicho la persona que le leyó las cartas no era verdad. Jamás habían sido las cosas de esa manera. Pero lo cierto es que ella había hecho todo lo que le habían pedido las otras personas para sus peticiones a la niña blanca en el altar del templo. Entonces, ella sacó su estampa que siempre llevaba de la Santa Muerte y le dijo que nunca se imaginó todo lo que acababa de escuchar, pero se disculpaba con ella por hacerle peticiones equivocadas y hasta con coraje, pensando en algo que una persona le dijo equivocadamente. Creía en su poder y ponía en sus manos a su esposo, ya solo con sus oraciones. Sabía que nunca le puso un altar porque no podía, pero que de esa manera lo haría y que siempre le agradecería lo que ella hiciera por la salud de su esposo. En este punto iba cuando a mi comadre se le aguaron los ojos. Sacó un pañuelo y continuó diciéndome. Al terminar de platicar con la niña blanca, regresé con mi esposo y le besé en la frente, disculpándome en silencio y por dentro por lo mal que había pensado sin saber y que, de seguir así, pude haber causado un daño a mi familia por no hablar y decir lo que pienso y siento, por confiar en una persona que me estaba engañando con una falsa lectura de cartas. Pero se tranquilizó mi alma al hacer este gesto. Lo que Selene me dijo después es que lo que hasta el día de hoy me tiene pensativa cuando lo recuerdo. Al pasar unos días y continuando con las oraciones a la niña blanca, mi esposo, aunque lentamente, comenzó poco a poco a recuperarse de sus males. Sigue en tratamiento, pero va saliendo de su enfermedad.
Casi está por regresar a trabajar y yo sigo pidiendo por él con toda mi fe. Lo que me sigue dando vueltas en la cabeza era cómo mi comadre creyó en la persona que le dijo todas esas cosas, sin primero hablar de lo que le preocupaba e inquietaba con respecto a su esposo, creer que era engañada por él. Afortunadamente, supo la verdad a tiempo, y eso le permitió reflexionar y no dejarse llevar por personas sin escrúpulos que engañan por la necesidad y problemas que se les confían. Selene aprendió a no confiar en esas personas y a mejor preguntar directamente para resolver sus inquietudes y conflictos. Pero lo que hasta la fecha no tiene explicación para mí es lo que sucedió después, cuando ella no pudo cumplir con todo lo que le había dicho que implicaba llevar el culto de la Santa Muerte. A pesar de no poder realizar su altar en su casa y solo hacerlo allá, en el templo donde aquella señora la llevó a conocer, la niña blanca, después de todo, le ayudó con su esposo y le dio, de alguna manera, cierta luz para ver la realidad y no escuchar las cosas negativas que la persona que le leía las cartas le decía sobre su esposo. Así, ella no tomó decisiones equivocadas que lamentaría mucho, afectando a su familia y a su hija. De verdad, me sorprendió todo lo que mi comadre me comentó sobre lo que vivió con su encuentro con la Santa Muerte, y más cuando me dijo que su esposo se fue recuperando solo a través de sus oraciones y fe. Todo va mejorando para ella. Dijo que cuando puede, solo le lleva algún presente a la niña blanca en su honor. Pero lo que me inquieta saber es cuánta gente cree en las personas equivocadas. Hay gente que usa la fe de las personas para lucrar con ella, diciendo mentiras que a la larga pueden tener repercusiones en su vida, como a mi comadre estuvo a punto de sucederle. Afortunadamente, no tuvo un fin terrible, como supongo que le espera a la persona que lee las cartas y el tarot en aquel templo y que se cruzó en el camino de mi comadre con el fin de decirle lo que pasaba en su vida. Así como a ella le sucedió, ¿a cuántas otras personas les hará lo mismo? ¿A cuántas personas seguirá engañando a esa persona en nombre de la fe? Me alegro por mi comadre, le pudo dar paz a su vida de cierta manera, pero dentro de todo lo que me platicó y que ahora recuerdo con detenimiento, hay algo más. La señora que conoció en la fábrica y que la llevó a aquel lugar, y a otras personas más que conoció en aquel lugar y le presentaron el culto de la Santa Muerte, le comentaron que no siempre van ahí a pedir cosas buenas o a resolver dilemas o problemas de salud, sentimentales o de otras índoles. También hay quienes van con el afán de desearle algún mal a algún conocido e incluso a un familiar. La fe en la Santa Muerte la llevan de diferentes maneras y no siempre es de forma agradable. Hay peticiones muy peligrosas y que piden cosas que no son agradables ni permitidas de decir. Hay brujas o brujos que trabajan con la niña blanca para diferentes trabajos que les piden e incluso para causar daños terribles. Hay quienes se encomiendan y a quienes velan o entregan sin saberlo, para protección, pero de gente que hace daño a otros. Hay muchas cosas detrás de todo esto, y por lo que me platicó, no toda la gente que acude a estos lugares, sobre todo a lo que cada quien se dedique o haga en su vida, le va bien. Es de verdad sorprendente. Y aunque ya pasaron los años, como les dije, no me deja de sorprender todo esto. Ahora mi hijo es policía y me platica muchas cosas acerca de todo esto, ya sea porque algunos de sus compañeros sean creyentes también, o porque algunos de los delincuentes que le ha tocado sacar de las calles lo son. Entre las dos partes, del bien y del mal, también hay muchos casos que me comenta. Es increíble para mí y todavía me impacta cuando me las dice, ya que esta deidad está, por lo que se sabe o comenta, de ambos lados de la moneda, como lo diríamos de una manera coloquial, para el bien y el mal, según sea el caso de las peticiones. Lo que sí sé es que debemos respetar lo desconocido para nosotros, y más tratándose de seres que tienen cierto poder, bueno o malo, sobre lo que no podemos ver. Y por lo que supe hace algún tiempo de mi comadre Selene, es que puso un pequeño altar en su casa, después de que su hija se casó y ella se quedó sola con su esposo, porque después de todo, él se recuperó de la enfermedad de lo que aquejaba.
Aprendió que es mejor hablar y pedir a su manera y sin promesas que no puede cumplir. Hay otra cosa más de todo esto, así que hay mucho todavía por decir acerca de la Santa Muerte. La Santa Muerte. Esto sucedió a mí y a mi familia, y ha sido una de las peores cosas que nos han podido pasar. Mi familia era demasiado unida. Vivíamos muy felices, mis padres, mis hermanos y yo. Cabe añadir que vivíamos muy bien económicamente. En pocas palabras, todo era perfecto en nuestras vidas. La familia de mi padre es de Veracruz y siempre fueron muy creyentes de la brujería, la lectura de cartas y todas esas cosas. Mi padre tiene 4 hermanos y 3 hermanas. Hace algunos años, mi tío falleció en un terrible accidente automovilístico, en el cual su cuerpo se partió en 2. En fin, mi papá es ingeniero civil y trabajaba con mi tío en su empresa, pero un día tuvieron fuertes discusiones y corrió a mi papá. Conforme a eso, mi padre tuvo que trabajar por su cuenta. Quiso también poner su propia empresa de construcción, lo cual le llevaría muchos años levantarla y sobre todo, muchísimo dinero. Pasaron aproximadamente 2 años y nuestra economía cada vez empeoraba más, ya que mi padre nos decía que levantar una empresa era muy difícil, pero a pesar de eso, nuestra familia siempre estaba unida y nos apoyábamos en todo, sin importar qué. Un día, yo estaba a punto de bañarme y cuando iba a abrir la puerta del baño, mi madre, muy alarmada, me dijo que no lo hiciera. La noté muy nerviosa. Yo le pregunté por qué y me dijo que mi papá tenía algunas cosas personales ahí, lo cual me dejó muy intrigada y tenía mucha curiosidad por saber qué guardaban. Pasó el tiempo y la empresa de mi papá empezó a dar frutos. Teníamos más dinero y vivíamos bien como siempre, pero a mí jamás se me había quitado la curiosidad de saber qué guardaban en ese baño. Un día que me dejaron sola en casa, me armé de valor y abrí la puerta. Jamás pensé que me iba a encontrar con eso, puesto que a mi familia y yo somos muy devotos de los santos e incluso mi antigua sala estaba llena de cuadros de la Virgen María, San Judas Tadeo, etc. Pero en el baño había un enorme altar a la Santa Muerte. Estaba desde lo alto de la regadera y una muerte vestida, del tamaño de un adulto, con más de 30 veladoras. Yo de inmediato cerré la puerta, pero nunca le quise comentar a mi mamá lo que había visto, lo cual ella ya sabía. Un año después, aproximadamente, mi papá empezó a cambiar demasiado. Se hizo un hombre muy celoso, extremadamente posesivo y agresivo. Tenía unos arranques que hasta parecía que nos iba a golpear. Mis papás se querían mucho, se notaba en cada cosa que hacían juntos. Sin embargo, él comenzó a vigilarla a todas horas, a llamarle constantemente, preguntando dónde estaba y con quién, e incluso cientos de veces la acusaba de serle infiel, cuando mi mamá al único lugar que iba era a casa de mi abuela, y estaba más que dedicada a su familia, nada más, pero él la acosaba de cosas muy feas, la insultaba, en pocas palabras, era otro, ya no era mi papá. Mi mamá lloraba mucho por los problemas que tenía con mi papá y ya no quería salir de la casa. No quería arreglarse, por miedo a que él la acosara de más cosas, hasta que una mañana muy temprano, mi padre empezó a hacer sus maletas. Resulta que se iba, que ya no podía más con la situación. Nosotros, muy alarmados, le preguntamos cuál situación. Mi mamá intentó hablar con él muchas veces. Le decía que él necesitaba ayuda profesional, porque de un tiempo para acá estaba enfermándose solo. Pasó el tiempo. Después de abandonarnos, mi madre quedó deprimida en exceso. Ella aún tenía la duda de saber por qué se había ido. Entonces, fue con una señora que le habían recomendado mucho para que le leyera las cartas, y le explicó toda la historia. Resulta que la señora le comentó que si alguna vez nosotros hicimos alguna brujería a alguien, o incluso si jugábamos a la Ouija, porque el diablo se había metido en nuestra casa.
Mi mamá, asustada, dijo que no, que al contrario, ellos son muy devotos de los santos. Días después, mi madre se quedó pensando en aquel altar a la Santa Muerte y comenzó a sospechar que eso tenía que ver en algo. Eso fue hace unos meses. Ahora, mi papá, que aún está separado de mi madre, está muy enfermo de neumonía, la cual le diagnosticaron hace un mes aproximadamente. Pero los médicos no le dan muy buenos pronósticos. Nosotros pensamos que en cualquier momento va a fallecer. Mi mamá me contó que la muerte de mi tío la relaciona mucho con la familia que es tan creyente de la brujería y de la Santa Muerte. Me contó que mi tía, la esposa de mi tío, le prometió a la santa que si le hacía el favor de convertirla en madre, ya que ella no podía tener hijos, sería fiel a ella por siempre. Mi tía logró embarazarse de mi primo, que ahora tiene 12 años, pero ellos le quitaron su altar y dejaron de ser creyentes de ella. A los meses, mi tío tuvo ese accidente, lo cual mi mamá piensa que nos está pasando a nosotros. La señora que le leyó las cartas a mi mamá le dijo que una vez que le pides un favor, tienes que creer en ella siempre, y que si lo dejas de hacer, se cobra con lo que más quieres. El altar de la Santa Muerte. Enfrente de mi casa había una casa de 3 niveles. En el último piso había una cúpula que uno de mis amigos decía que era una capilla donde estaba la Santa Muerte. El encargado del lugar era don Benito, un señor de unos 60 años, de pocas palabras, que tenía una pick-up en el que hacía fletes. No se sabía mucho del altar hasta que un día la Santa Muerte, supuestamente, le concedió un milagro a una mujer. Su hijo sobrevivió a un tiroteo del que había quedado malherido. Una noche estaba en una caseta de tacos con sus amigos y desde un carro los balearon. Poco le faltó para morir. Después del milagro, poco a poco y sin darnos mucha cuenta, la gente empezó a llegar los días primero de cada mes a venerar la imagen. La noticia del milagro le había dado la vuelta a la colonia y a las colonias vecinas. Pronto la gente fue demasiada para el lugar y para los vecinos. La mayoría venía de afuera. Los vecinos de la cuadra no eran del culto a la Santa Muerte. Un día, el cura de la colonia llegó y entró a platicar con don Benito. Dicen que le dijo que la iglesia católica no aprobaba el culto y que desistiera de él. Don Benito le contestó amablemente que él seguiría. El padre salió molesto. Después llegaron algunos pastores evangélicos a orar desde afuera de la casa para que se fuera la Santa Muerte. Mi abuela le tenía miedo al culto de la Santa Muerte. Pensaba que no era de Dios, sino del diablo. Los días que llegaba la gente a rezarle, ella rezaba su rosario. La gente dejaba manzanas, puros, cigarros, licores, flores y veladoras. Hacían sus oraciones y le pedían de todo: amor, dinero, salud, trabajo. Mi niña, decían, niña blanca, Santísima Muerte, bendice mi día, bendice mi suerte. También habían algunos, pocos dicen, que pedían cosas malas, como la muerte o la ruina de sus enemigos. Algunas veces escuché cómo le pedían permiso a Dios para invocar a la Santa Muerte. Tuve un amigo de la universidad que, por novelero, se fue a meter. Iba a pedir que le fuera bien en los exámenes finales de la universidad, básicamente. Don Benito le hacía una limpia, pasándole un huevo por el cuerpo para sacarle lo malo. Luego le pasaba la chicla y por último le fumaba un puro a la Santa Muerte. Después de esto le pedía lo que necesitaba y, por último, le entregaban un collar bendecido. Todo esto por la módica suma de 100 quetzales, la ofrenda sugerida. Mi amigo ganó todos los exámenes finales de la universidad ese semestre. Le decía a todo mundo, riéndose, que había sido por la intermediación de la Santa Muerte.
Con la llegada de más gente los días primero de cada mes, se hicieron más insoportables. El comité de vecinos le pidió a don Benito sacar a la Santa Muerte de la colonia, porque era mucha la gente. Él contestaba que solo lo podría hacer si la niña blanca lo pedía. Acordaron que la gente debería apartar turno para venir a ver a su milagrosa Santa Muerte. Eso calmó a los vecinos y la gente ya no se aglomeraba. Un día amaneció un cadáver a una cuadra de mi casa, es decir, a una cuadra del altar de la Santa Muerte. Era un hombre de 30 años, del que se decía que era narco. Como todo el mundo prefiere ignorar que meterse en problemas cuando son cosas del narco, nadie sabía a ciencia cierta. Corrió la bola de que uno de sus enemigos había ido a rezarle a la Santa Muerte unos días antes. Nos preocupamos porque podría ser el inicio de una guerra de narcos. Poco tiempo después, don Benito amaneció muerto. Unos decían que lo envenenaron, otros que había muerto ahogado en su propio vómito un día que tomó mucho licor, otros sin más. Decían que lo habían mandado a matar la familia del supuesto narco que apareció muerto. La familia de don Benito no dio mucha información. Quedó de encargada una de las hijas, pero en realidad a ella no le interesaba mucho el culto. Los fieles se quejaban del maltrato. Corrió el rumor de que ella le vendería la imagen, el altar y todo lo relacionado a un narco. Una noche vinieron unos tipos y se llevaron a la Santa Muerte, con todo y el altar, a un lugar fuera de la capital. Una iglesia evangélica abandonada y restaurada era el nuevo lugar de la Santa Muerte milagrosa. Al día siguiente cayó en la colonia una de las mayores granizadas que yo recuerde. Tiempo después, vi en las noticias de la tele que el nuevo templo de la Santa Muerte era el más grande de Guatemala. Los días primeros de cada mes había romería para ir a pedir milagros. La muerte también tiene sentimientos. Clarita, como de cariño le decía a su madre, era una niña de 7 años. Su madre, Elisa, había quedado embarazada de ella con tan solo 15 años de edad. Las habían echado de su casa y desde entonces estuvieron solas ella y su niña. Sin embargo, Elisa, por su corta edad y poca experiencia, no conseguía un buen trabajo que le ayudara a sobrevivir junto a su hija. Hubo días en que durmieron en la calle, pues el dinero no les alcanzaba para pagar la renta, y en repetidas ocasiones Elisa tuvo que pasar días sin comer, todo para que a su hija no le faltara el alimento. La pequeña Clarita, desde que era una bebé, ciertamente tuvo un comportamiento extraño. Elisa miraba cómo sonreía sola y jugaba como si estuviera alguien con ella. Al principio no le dio importancia, pues ella había escuchado que los bebés pueden mirar los ángeles. Cuando por fin Elisa consiguió un buen trabajo que le proporcionó el dinero que necesitaba para vivir bien, junto con su hija, se mudaron a una casa nueva y por fin ahora les estaba yendo bien, y mejor que nunca. Clarita se quedaba sola en casa durante la noche, y pues su madre salía a trabajar. Elisa jamás le había contado a su hija a qué se dedicaba, el por qué tenía que salir por las noches. Era demasiado vergonzoso para ella, y una niña tan pequeña como Clarita no debía conocer las degradaciones del ser humano. Una de esas noches, la niña miró algo que le llamó la atención. Un hombre alto, de capa negra, al cual no le podía ver el rostro, pero sí sus manos. Estas parecían un esqueleto, pero Clarita no tenía miedo. Al llegar su madre, la niña le contó todo, pero Elisa pensaba, como siempre, que aquello era solamente un producto de la imaginación de una niña. Así es que no le tomó mucha importancia. A la siguiente noche, aquel hombre de capa negra apareció otra vez, y ahora Clarita decidió acercársele. Se puso a una distancia que ella consideró prudente, y luego le preguntó: ¿Qué haces aquí? ¿Qué necesitas? Pero no tuvo respuesta alguna. La niña, en su inocencia, comenzó a querer entablar una conversación con aquel extraño ser. Le contaba la vida que había tenido con su madre y lo mucho que la amaba, pero aquel hombre nunca pronunció una sola palabra. Así pasaron 3 días más y Clarita, aun cuando su madre no le creía, ella le seguía contando la visita de aquel hombre.
Su madre entonces pensó que quizás podría tratarse de alguien vivo que quería hacerle daño a su niña. Sintió temor. Así es que una noche se quedó con su hija para averiguar de una vez por todas qué era lo que ocurría. Al caer la noche, Elisa salió de su casa fingiendo ir a su trabajo. Se quedó en una esquina del patio escondida, esperando a que aquel hombre del que su hija hablaba apareciera. Pasó una hora y nada ocurrió, pero de pronto miró a Clarita por la ventana. Estaba sentada en uno de los sillones y parecía estar hablando con alguien. Su madre, Elisa, se acercó a la ventana con mucha cautela para ver con quién platicaba su hija, pero su sorpresa, Clarita estaba ahí sola, hablando con alguien que al parecer era invisible o imaginario. Fue ahí que recordó que su hija desde muy pequeña le decía que podía ver espíritus, pero hasta entonces Elisa había pensado que aquello no era más que un producto de su imaginación. La madre fue muy escéptica. Ella siempre había pensado que su hija tenía una mente muy creativa. Ahora Clarita estaba ahí con quien ya consideraba su amigo, sentada en el sillón, contándole sus travesuras del día. Sin embargo, aquel hombre solo escuchaba. Jamás había pronunciado siquiera una sola palabra, pero un día, o más bien una noche, aquel hombre misterioso comenzó a hablar y dijo: Clarita, he oído tus anécdotas, tus travesuras y lo mucho que has sufrido junto con tu madre. Déjame decirte quién soy, y yo soy el que viene por las almas de quienes mueren. Ese es mi trabajo. Y Clarita le dijo entonces: ¿Tú eres la muerte? Pero aquí nadie ha muerto. A lo que la muerte le respondió: Clarita, tu madre fue golpeada hasta morir por un hombre a quien ofrecía sus servicios. Ella era la razón por quien venía a este lugar. La niña entonces comenzó a llorar y le suplicó a la muerte que no se llevara a su madre, que ella no tenía a nadie más. La muerte entristeció al ver a la niña en su angustia y desesperación, al saber que su madre se había marchado y la había dejado sola. Clarita se quedó pensando un momento y le dijo: entonces, estos últimos días en los que estaba con ella, ¿en realidad no estaba viva? Y la muerte respondió: Así es, Clarita. Desde el primer momento en que vine a visitarte, tu madre ya no estaba viva. Sin embargo, tú aún podías verla como un espíritu. Clarita comenzó a gritarle que por favor se la devolviera, que ella amaba a su madre, que era la única persona que tenía en la vida. En ese momento, Clarita corrió y tomó lo más valioso que tenía, su único juguete, que era un pequeño osito de felpa. Le dijo que por favor se llevara su osito, pero que le dejara a su madre, y la muerte, al ver que aquella inocencia de la niña, no pudo evitar derramar una lágrima. Clarita comenzó a entender que no era fácil convencer a la muerte, así es que lo pensó bien y le ofreció su vida. Le dijo que por favor también se llevara a ella, y la muerte dijo: He disfrutado tu compañía todos estos días y eres una buena niña. Desde ahora ya no estarás sola. Elisa y Clarita sufrieron mucho en vida, pero al final su unión fue eterna. Elisa trabajaba como prostituta. Aquella fue la única manera de encontrar una salida a sus problemas, aunque ese trabajo al final le arrebatara su vida. La muerte se llevó a las dos y desde entonces se deleita con las conversaciones y travesuras de Clarita. Esta historia nos llegó vía correo. Esperemos si les guste y los adentre en lo desconocido. En una historia donde la realidad se mezcla con lo inexplicable, un hombre busca respuestas en lo desconocido. Descubre cómo sus decisiones lo llevan por un camino lleno de misterio. ¿Estás preparado para desafiar tus creencias y adentrarte en lo desconocido? Encontrar un nuevo compañero de piso es complicado. No sabes a quién le estás abriendo las puertas de tu casa. No esperé que fuera una mujer quien terminaría viviendo conmigo. Normalmente, ellas prefieren tener roomies del mismo género. Por cuestiones del destino, esta chica terminó bajo el mismo techo que yo. Sin embargo, no llegó sola. Había algo raro que venía con ella. Mi nombre es Héctor y soy de Monterrey. La historia que les voy a narrar pasó hace 3 años. Yo tenía en ese momento 30 años. Recuerdo que estaba buscando un compañero de piso. Tengo un departamento en la ciudad. Lo había sacado a crédito hace algunos años y era un lugar bonito, no muy grande pero agradable. De casa la inquietaba
El hecho de que estuviera conmigo la tendría mucho más tranquila. Su cara, de vez en cuando, tenía cierto encanto a pesar de no hablar mucho, captó toda mi atención. Cuando llegamos a casa, le mostré el departamento. Ella sacó a su gato y me dijo que solamente sería temporal, que no quería sentirse sola y esperaba que la compañía de su mascota la hiciera sentir mejor. A pesar de que yo no era muy fanático de los animales de compañía, le respondí que no se preocupara, que entendía la situación. Le dije cuál sería su habitación y lo básico que tenía que saber. Poco a poco iba soltándose más. Comenzó a hablarme de lo que iba a estudiar y lo agradecida que estaba con mi familia, por todo lo que estaban haciendo por ella. Era una buena chica, obviamente. Cuando la escuchabas expresarse, se podía notar su sencillez. Esa noche le dije que podríamos dar una vuelta por la ciudad, si quería. De esa manera podría descubrir un poco más, pero me dijo que estaba cansada por el viaje y que, si no era molestia, prefería quedarse en casa. Como no tenía nada, ni en la despensa ni en el refri, terminé pidiendo unas pizzas. Esa noche no hablamos más. Terminó de cenar y se fue a su habitación. El domingo por la mañana decidí mostrarle el camino que tenía que seguir hacia su universidad. Le quedaba como a 1 hora caminando. No era mucho tiempo. Salimos y le expliqué los autobuses que tenía que tomar para llegar más rápido. Ella parecía un poco perdida, pero le mencioné que con el tiempo se acostumbraría. Por la tarde le comenté que si quería ir conmigo al supermercado para hacer las compras, ya que no tenía nada en la casa. Cuando entramos, la chica estaba fascinada. Me dijo que en su pueblo solamente había una tienda y que no era nada comparado con esto. Una sonrisa ligera se dibujó en mi rostro. Compramos todo lo que necesitábamos y regresamos a casa. Leilani se ofreció a hacer la cena. Le dije que no se molestara, pero me respondió que era una manera de agradecerme, más que nada por haberle mostrado cómo llegar a su universidad y por todo el tiempo que le había dedicado. No dije más, simplemente me dejé consentir, y vaya que lo hizo. La cena estuvo muy rica, era como probar la comida de mi infancia. Esa noche me acosté muy contento, era cómodo tener compañía en casa, y más si era una persona tan linda y agradable como ella. La primera semana transcurrió muy rápido. La mayor parte del tiempo me la pasaba fuera de casa. Salía muy temprano en la mañana y regresaba en la tarde debido a mi trabajo. Gran parte de las ocasiones, mi compañera de departamento ya estaba dormida cuando yo llegaba, pero les voy a ser sincero, era un excelente roomie. En casa siempre encontraba todo en su lugar. Incluso me daba cuenta de que se tomaba el tiempo de limpiar, a pesar de que yo le decía que no era necesario. En ocasiones también me dejaba algo de comer, lo cual agradecía mucho, ya que cocinaba muy rico. Yo francamente me encontraba en un paraíso. Un viernes por la tarde, yo había salido temprano de trabajar. Cuando llegué a casa, encontré a la chica sentada en el comedor de la cocina. Parecía cansada. Supuse que la escuela la tenía así. No le quise interrumpir, así que me metí a mi cuarto y me di un baño. Cuando salí, Leilani estaba en la cocina. Parecía buscar algo. Supuse que planeaba cocinar, pero le dije que no se preocupara, que saldríamos a comer algo rápidamente. Me contestó que no, que se sentía cansada, pero le dije que era una manera de agradecerle todo lo que estaba haciendo en la casa. Además, simplemente quería pasar tiempo con ella. No le quería poner incómoda, así que la llevé a un lugar muy sencillo, no muy lejos de casa. Simplemente una cena de amigos, no pretendía nada más. Aprovechamos para ponernos al día. Le comenté muy poco de mi trabajo, ya que era muy aburrido. Yo trabajaba para una empresa que fabricaba partes de automóviles, así que no había mucho que decir. En cambio, ella habló demasiado, pero en el buen sentido. Sentí que tenía la necesidad de sacarlo y contarle a alguien lo que estaba viviendo. Era una combinación de emociones que podía notar en ella. Parecía sentirse feliz, pero a la vez triste.
Supuse que tal vez extrañaba a su familia. Traté de ponerme en sus zapatos, ya que hacer un cambio tan grande como el que ella hizo no era fácil, pero se estaba adaptando muy bien. Así se pasaron 3 semanas. Fácilmente me acostumbré a su presencia en casa. Como mencioné, no nos veíamos siempre, pero se sentía la diferencia en el departamento. Algunas veces intentaba llegar antes del trabajo para que pudiésemos hablar un poco. Los fines de semana aprovechábamos para hacer las compras. De vez en cuando le mostraba nuevos lugares de la ciudad. La muchacha me atraía, no lo puedo negar. Tenía un encanto peculiar y, además de su belleza, su forma de ser le daba muchos puntos. Era una persona muy noble y agradable. Su compañía me hacía sentir cómodo, y escucharla hablar me tranquilizaba mucho. Una madrugada me desperté. Miré la hora, eran alrededor de las 3 de la mañana, aproximadamente. Tenía mucha sed, así que me paré a la cocina por un vaso de agua. Abrí el refri y me serví. Cuando estaba por regresar a mi cuarto, me di un susto de muerte. Leilani estaba parada en una esquina de la sala, viendo por la ventana hacia la calle. Me asusté mucho porque al principio no sabía si era ella o no. Se encontraba encorvada, viendo hacia la nada. Me acerqué poco a poco. Pude distinguir que era ella por la luz que entraba por el cristal. Encendí la lámpara y le pregunté si todo estaba bien, pero no me respondió. Simplemente se quedó parada, con su respiración agitada. Intenté hablar de nuevo, pero seguía sin respuesta. Me acerqué más y puse mi mano en su hombro, pero ella seguía viendo por la ventana. Mi departamento estaba en un 6º piso y esa ventana daba hacia la calle. No había nada en particular. Yo no sabía qué estaba pasando. Pensé que tal vez era sonámbula, así que delicadamente la llevé a su cuarto para que siguiera durmiendo. La situación sí me dio miedo. Ver a alguien parado en medio de la noche en tu sala no es algo para nada agradable. Desde ahí me entró la duda de que si la chica lo hacía seguido. Era la primera noche que yo me levantaba a tomar agua y no la había visto antes. Cuando le mencioné el tema al día siguiente, ella no recordaba nada de lo que había sucedido. Supuse que se trataba de sonambulismo, tal vez debido al estrés de la escuela o el cansancio del ritmo de la ciudad. Según ella, nunca le había pasado antes. Supuse que era cuestión de tiempo para que todo volviera a su lugar, así que simplemente dejaría pasar los días. Una tarde, al llegar del trabajo, la encontré limpiando toda la casa. Me dijo que había un olor extraño en el departamento. Según ella, había algo que se había echado a perder, pero por más que limpiaba, no podía hacer que se fuera. Yo no sabía de qué hablaba. No había ningún olor extraño en la casa. En una de las cenas que estábamos teniendo, noté a la chica un poco apagada. No parecía tener ganas de platicar, y ni siquiera había tocado su plato de comida. Le pregunté si pasaba algo. Ella me miró por pocos segundos y me dijo que no entendía a sus compañeras de escuela. Comenzó a explicarme que se sentía rechazada. Había gente que era muy agradable con ella, pero tenía una compañera en específico a quien parecía no caerle bien. Desde los primeros días se portó pesada con ella, pero intentó no hacerle caso. Sin embargo, en las últimas clases se había vuelto insoportable. Es como si tuviese algo contra ella, como si fuese algo personal. Le dije que no se preocupara, pero ni siquiera terminó de contarme la situación. Parecía incómoda, así que le comenté que si necesitaba algo podía contar conmigo, que si lo quería yo podía hablar con uno de los directivos de la escuela o con los profesores. Se alteró y me dijo que no pasaba nada, que todo estaba bien. Simplemente quería contárselo a alguien para sentirse menos estresada. Yo respetaba su decisión, así que no insistí más en el tema. Supuse que era algo personal y que a esa edad la gente no tiene nada más que hacer más que molestar a otros. Intuí que tal vez podría ser envidia. Leilani era una persona noble y hay mucha gente en la ciudad que puede menospreciar a personas como ella.
simplemente por creer que son inferiores de alguna manera. Afortunadamente, estaba en buenas manos conmigo. Yo no dejaría que nada malo le pasara. Una tarde me la encontré sentada en el sofá. Estaba acariciando a su gato. Parecía un poco perdida. Su cara estaba hinchada, como si hubiese estado llorando. Me senté en el sillón frente a ella y le pregunté si todo estaba bien. Pero, de repente, rompió en llanto. Me dijo que le habían robado sus cosas y no podía parar de llorar. Las lágrimas resbalaban por su cara una tras otra. La habían asaltado. Desafortunadamente, le habían quitado su dinero y también su celular. Su cara estaba roja por el llanto. No podía articular bien las palabras por los nervios que sentía. Entre sollozos, me dijo que quería regresar a su pueblo, que no le gustaba para nada la vida de aquí. No se sentía cómoda en su escuela, y con eso que había pasado, no tenía ganas de continuar. Me acerqué a ella y le tomé la mano. Le dije que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Tenía muchas ganas de darle un abrazo, pero no quise invadir su espacio personal. Ella me mantuvo la mirada por unos segundos. Se notaba la desesperación en sus pupilas. Estaba seguro de que era demasiado para ella, pero no sería para siempre. Le dije que tenía que aguantar un poquito más, que las cosas iban a acomodarse en su lugar, que simplemente era cuestión de tiempo. Ambos nos fuimos a dormir. Me desperté esa madrugada porque escuchaba como si alguien estuviese sollozando fuera de mi habitación. Salí a ver qué pasaba. Fue ahí donde la vi. Leilani estaba caminando por la sala, lo que me dejó muy sorprendido pensarla. Pasaron 3 meses. En algunas ocasiones se despertaba agitada en las madrugadas. Me decía que tenía pesadillas muy reales. Algunas veces no podía ni siquiera hablar. Cuando eso pasaba, intentaba que se volviera a dormir, haciéndole saber que yo estaba ahí para ella. Me comentaba mucho que el gato no la quería. Cada vez que intentaba agarrarlo, era como si el animal se pusiera a la defensiva. Incluso tenía uno que otro rasguño en sus brazos, por su culpa. Sencillamente, no sé en qué momento pasó, pero sentía que Leilani me veía diferente. No sé cómo explicarlo, pero era como si mi presencia le diera cierto tipo de seguridad y confianza. Le dije que debería contarle a su familia lo que estaba pasando, pero ella no quería. Decía que todo mejoraría, que yo ya estaba ayudándole y que me lo agradecía mucho. No quería darles otra preocupación a sus padres. Comenzaba a pedirme ayuda cada vez que lo necesitaba. Incluso me pedía que la abrazara durante la noche. Y una madrugada simplemente pasó. Sentir su cuerpo tan cerca del mío era muy agradable. Ella se movía mucho y yo sabía que estaba despierta. Todo comenzó tímidamente, pero al final nos entregamos el uno al otro. Lo podía sentir en su cuerpo, en su manera de besarme y de tocarme. El olor de su pelo contra mi nariz me tenía completamente en las nubes. Ella no simplemente lo quería, me demostró que lo estaba deseando, tanto como yo. Esa noche, la sonrisa en mi rostro no tenía precio. Por fin, la tenía justo donde quería. La tenía justo donde le había pedido a mi niña blanca, que la quería desde el primer momento que la vi. Supe que no la tenía que perder, no podía arriesgarme. Simplemente no podía dejarla ir, y la mejor manera de mantenerla conmigo era dejarle claro lo mucho que me necesitaba. Era yo quien la podía hacer sentir mejor. Era conmigo que nada le podría pasar. Todo se lo debo a mi santa muerte. Ella me ayudó a conquistarla y a hacerla sentir segura conmigo. Espero que me entiendan, pero una mujer como ella es única. Su cara, sus labios, su cuerpo cuando se entregó a mí fue mágico. Era todo lo que yo esperaba y mucho más. Descubrí cada parte de su cuerpo, sentir cada centímetro de su piel. No lo sé, pero valió tanto la espera. Quería meterme en su cabeza, que necesitara de mí. Cuando le platiqué a uno de mis amigos más cercanos acerca de la chica, le pedí consejos para conquistarla. Ella no era igual a las demás. Hasta cierto punto, Leilani era una chica inocente.
Venida de un pueblo pequeño y no había comenzado a vivir, era perfecta en todo el esplendor de la palabra, justamente lo que quería en una mujer. Quería enseñarle todo, quería que descubriera conmigo. Yo sería quien iba a moldearla a mi antojo, como yo quisiera. Pero los consejos de mi amigo no funcionaban. Quiero decir, invitarla a cenar, sacarla a pasear, ayudaban, pero no sentía que ella comenzara a sentir algo más por mí. Tenía la impresión de que las cosas no estaban saliendo como yo quería. Cuando mi amigo Carlos me vio tan desesperado, me dijo que lo que podía hacer era rezarle a la Santa Muerte. Me le quedé viendo por unos segundos. Ya había escuchado de eso antes. Sabía que había personas que la adoraban y decían que sí te cumplía lo que le pedías, pero que una vez entrando no podía salir así como así. Y honestamente, eso me daba miedo. Lo estuve pensando por varios días hasta que me decidí. No perdía nada con intentar. Todo empezó cuando la compré. Era de color blanca. La puse en un pequeño estudio que tenía. Siempre lo mantenía cerrado, así que nadie podía entrar. Inicialmente, le pedí cosas simples. Que Leilani pensara en mí, que comenzara a necesitarme. Yo al comienzo solamente le prometía veladoras, pero en el momento que vi que lo que yo pedía comenzaba a cumplirse, sencillamente no pude detenerme. Después le empecé a comprar fruta. Al despertarme por la mañana, podía ver cómo las manzanas comenzaban a ponerse secas y negras. Era como si alguien las succionara. Y fue así como poco a poco comencé a perder el miedo y comencé a verlo como algo fascinante. La Santa Muerte era como una amiga fiel en quien podía confiar. Siempre me daba lo que le pedía y como yo se lo pedía. Leilani estaba cada vez más cerca de mí y eso me encantaba. No mentiré, cuando comenzó con las alucinaciones me dio miedo. No pensé que todo fuera a escalar tan rápido, pero yo confiaba en mi niña blanca. Ella sabía lo que estaba haciendo. Al final, todo era parte de un proceso. Estaba seguro de que yo tendría lo que quería. Sabía que era cuestión de tiempo para que Leilani y yo estuviéramos juntos. No quería apresurar. Tenía que ser ella quien diera el primer paso, y así fue. Al final de cuentas, la entendía. Yo fui quien estuvo para ella. Yo fui quien le dio la mano y la respetó. Hicimos nada que ella no quisiera. Y el día de hoy tenemos un hijo. Su nombre es Sebastián. Recién acaba de cumplir su primer año. Es un niño muy inteligente y risueño. Tiene los mismos ojos que su madre. Hay cosas que he tenido que sacrificar para poder continuar con todo esto, y no la quiero perder por nada del mundo. Lo único que diré es que ha valido 100% la pena. No ha sido el camino fácil. Algunas veces siento que todo se sale de control, pero eso ya será historia para otro día. De vez en cuando, mi niña blanca llega a ser un poco exigente. Si no le doy lo que me pide, me castiga. Yo no quiero eso, solamente quiero lo mejor para mi mujer y para mi hijo. En mi familia somos 4 y la Santísima Muerte es parte de ella. Ella es nuestro pilar. Este relato se trata de un par de compañeros míos de carretera, uno llamado Efraín y otro Daniel. Esto ocurrió en el tiempo cuando yo era chofer también. Yo siempre he pensado que aquello que no conocemos es mejor respetarlo, al igual que las creencias y gustos de las demás personas. Sin embargo, no todos pensamos de esta manera, y aquí les voy a narrar una de tantas historias que nos encontramos referentes a estos hechos. Por aquel tiempo, acostumbrábamos trabajar en parejas, en ocasiones, para poder llevar las cargas a las ciudades que nos tocaban según la ruta que nos asignaban en nuestro trabajo. Nosotros repartíamos frutas, y en ocasiones eran bastantes cajas muy pesadas. Aunque en los lugares donde llegábamos a entregar, siempre había personal que nos ayudaba a descargar. El trabajo requería la ayuda de un par de compañeros más. Recuerdo aquella ocasión en la que nos tocaban 2 rutas, una a Jalisco y otra a Monterrey.
A mí me tocó viajar a Jalisco con Efraín y a mi compañero Daniel a Monterrey, solo que por azares del destino cambiaríamos de compañeros. Para Efraín ya era más conocida esa ruta, por lo cual en la oficina donde nos daban las rutas de salida y nuestras bitácoras, eligieron que por esta ocasión Daniel fuera conmigo. Así, Efraín iría con un chico nuevo para empezar a enseñarle aquella ruta, y de manera consecutiva lo irían rotando para que también le tocara ir conmigo. Después de recibir nuestras indicaciones, decidimos pasar a comer algo mientras cargaban los camiones con las cajas que llevaríamos a su destino. Sin más, nos fuimos al pequeño comedero que estaba justo enfrente de donde estaban estacionados los camiones. Aprovechamos para charlar un poco y darle varias recomendaciones al nuevo chofer. No tardamos mucho en salir, ya que al ser frutas tenían cierto tiempo para llevarlas a su destino. Todo lo teníamos calculado por si surgía algún percance que no faltaba en la carretera, y siempre era mejor salir con algo de tiempo. Hasta este punto todo iba normal, por decirlo de alguna manera. Lo que para nosotros, los traileros, era cotidiano. Terminamos de comer y nos dirigimos a nuestros camiones para comenzar a prepararnos y salir lo más pronto posible. Nos despedimos deseándonos buen camino, revisamos que todo estuviera bien, firmamos nuestra salida y subimos al camión. Nos despedimos con el gesto de mano en señal de buena suerte, levantando el dedo pulgar. Nos acomodamos en nuestros asientos correspondientes. Yo sería el primero en manejar, así que Daniel iría de principio como copiloto. Íbamos platicando animadamente de cuántas cosas se nos venían a la cabeza. Yo siempre traté a todos mis compañeros de la misma manera, aunque eran muy distintos entre sí. Para todos tenía el mismo respeto y sentía aprecio por parte de ellos. Pero algo pasó aquella tarde, y a continuación les voy a narrar lo sucedido. Después de un buen rato en carretera, sentimos hambre y preferimos parar donde fuera seguro, en un clásico comedero de los que hay en las orillas de las carreteras. Estábamos indecisos entre quedarnos a comer o pedir algo para llevar, ya que estaba nublado y temíamos que la lluvia nos tomara por sorpresa. Finalmente, decidimos que sería mejor llevar algo para el camino. Nos estacionamos y bajamos a comprar algunos alimentos y bebidas. En cuanto tuvimos nuestros paquetes, nos dimos prisa para subirnos al camión. Yo subí primero y noté que Daniel se había quedado parado en la puerta del camión, observando algo en su mano. Miraba con detenimiento un objeto o algo de color negro que yo no alcanzaba a distinguir bien. Sonrió burlonamente y se subió al camión mientras guardaba lo que tenía en su mano en el bolsillo de su chaqueta para luego ponerse el cinturón de seguridad. Yo no entendía qué pasaba, y al ver mi cara de confusión, sacó lo que se había guardado en el bolsillo. Para mi sorpresa, lo que Daniel tenía en su mano era una pequeña figura de la Santa Muerte, que supongo había dejado ahí Efraín. Él me había comentado que era devoto a la Santa Muerte. Siempre que subíamos al camión, se encomendaba a ella. Le hacía una oración cerrando los ojos, a veces en silencio y otras en voz alta. Como les dije anteriormente, no conozco del todo ese culto, pero yo siempre respeté a Efraín. Cada uno de nosotros es libre de creer en lo que quiera, siempre y cuando no afecte a nadie con sus actos. A pesar de todo esto, siempre llegamos con bien a nuestros destinos. Efraín me decía: ya nos encomendé a la niña blanca. Mi patroncita nos llevará y traerá con bien. Yo le agradecía y así emprendimos nuestro camino hacia el destino. Regresando al momento en que Daniel me mostró la figura de la Santa Muerte, le comenté que tal vez Efraín la había olvidado, ya que era mi copiloto y sin darse cuenta se le había salido de su chamarra o de la pequeña mochila donde guardaba sus pertenencias cuando salíamos de viaje. Entonces, con una carcajada burlona, Daniel miró a la pequeña Santa Muerte que aún tenía en su mano, y mientras yo encendía el motor para iniciar el viaje,
Él decía cómo era posible que Efraín creyera en algo así, refiriéndose con palabras muy despectivas y groseras hacia la figura. Yo lo escuchaba y pensaba que no me parecía correcto cómo se refería a la Santa Muerte. Después de todo, el hecho de que nosotros no profesáramos el mismo culto no nos daba el derecho de faltarle al respeto. Efraín era un buen compañero y también merecía nuestro respeto. Terminé de escuchar toda la letanía de ofensas y descalificaciones que salían de la boca de Daniel, y por fin le contesté lo que yo opinaba al respecto. Él también se rió de mí, pero le dije que solo era cuestión de respetar lo que no es nuestro y no conocemos. Sin entrar en discusión y controversias, le sugerí que era mejor dejar la figura en el tablero y que cuando regresáramos del viaje se la entregaría a Efraín. Le dije que no pasaba nada con que dejáramos la figura de la santa en ese lugar, por respeto al compañero y a ella misma. Daniel me miró incrédulo y me contestó cómo era posible que yo pensara así, que eso no era correcto y que de ninguna manera viajaría con la figura de la Santa Muerte durante todo el camino que aún nos faltaba por recorrer. No quise entrar en discusiones, solo le pedí nuevamente que la dejara donde le dije y que se olvidara de que estaba ahí. Le sugerí que fuéramos tranquilos a dejar nuestra carga y que siguiéramos como estábamos antes de que él encontrara la figura en el lugar del copiloto. Pero en lugar de hacer lo que le pedí, hizo algo que, a mi parecer, estuvo muy mal y fue hasta cierto punto indebido. Cuando le dije que dejara la figura para después dársela a Efraín, Daniel la miró nuevamente y a continuación abrió la ventana y lanzó la figura por los aires. Yo no podía detenerme y mientras cerraba la ventana, Daniel, con ofensas, dijo que así se sentía mejor, que ahora sí estaríamos bien y que no era culpa suya sino de Efraín por andar dejando sus cosas donde sea, incomodando a las demás personas que no piensan ni creen en cosas así. Yo solo le contesté que lo que hizo no era correcto. La figura tenía un dueño y debió entregársela a él. Daniel se rió de nuevo y dijo: «Lo hecho está. Mejor voy a poner la radio y cambiemos de tema». Yo callé y seguí manejando con la incomodidad por dentro. Aunque dijera algo más, ya no podía remediar nada, así que durante el camino preferí guardar silencio. Llegamos a nuestro destino ya por la noche. Mientras descargábamos las cajas, pensé en llamar a Efraín para preguntarle si se le había olvidado la santa, pero me arrepentí, porque tal vez se molestaría al saber que no hice nada más por evitar lo que pasó, o podría causar problemas entre ellos. Pedí disculpas a la Santa Muerte, le dije que intenté evitar lo que mi compañero hizo, que no estaba en mis manos, y que ojalá Efraín no se molestara conmigo si buscaba la figura en el camión y ya no la encontraba. Estaba sumido en mis pensamientos mientras seguimos descargando, pero seguía con un dejo de incomodidad. Ya lo que quería era regresar con bien a mi trabajo y luego a mi casa, cumplir como siempre lo había hecho y de la mejor manera. Aunque respetaba a mis compañeros, me sentía mal por lo que había pasado horas antes. Terminamos de descargar y por la hora sabíamos que ya no podremos regresar, por lo que tendremos que quedarnos a descansar y pasar la noche en aquella ciudad. Entonces, buscamos un lugar para estacionar el camión y salir en cuanto amaneciera. Cenamos algo de lo que habíamos comprado y platicamos un rato. Traté de que se me pasara el mal rato, pero ya no veía a Daniel de la misma manera. Después de todo, el gesto que tuvo me había causado conflicto e incomodidad. Terminamos de cenar y le dije que descansaría un poco porque estaba cansado de manejar y de bajar las cajas. Daniel me dijo que él igual, así que le propuse descansar lo más que pudiéramos para estar lo más frescos posibles para el regreso. Nos dimos las buenas noches y nos acomodamos en la pequeña cabina para descansar. No me di cuenta del momento en que me quedé dormido, pero sí tengo presente el sueño que tuve. Me encontraba manejando solo, en medio de la noche, con una lluvia copiosa. Veía cómo se deslizaba la lluvia por el cristal, mientras el limpiaparabrisas intentaba limpiarla, aunque no me dejaba ver con claridad,
Sentí angustia al notar a medias el camino por donde iba. Conducía por la carretera y a los lados solo veía bosque, un bosque espeso y oscuro, rodeado de un silencio sepulcral. Tal parecía que estaba dentro de una película de terror. De repente, frente a mí, pude ver la silueta de algo oscuro que no distinguía hasta que me acerqué más. Era un ser oscuro con capucha. No le podía ver la cara, solo una sotana con esa capucha que no me permitía ver su rostro. Pero al acercarme más, de repente empecé a sentir frío y pensé que era por la humedad que provocaba la lluvia. El sueño era muy vívido, era tan real, y lo más impactante fue cuando me acerqué y, al estar casi frente a ese ser, levantó su capucha, ya que todo el tiempo que la observé estaba agachada. Pude ver que del fondo de la capucha, tipo monje, se asomaba una calavera, mostrándome las 2 filas de dientes, como si tratara de decirme algo que no podía entender, aunque viera esa mueca cadavérica, porque la lluvia que caía en el vidrio me lo impedía. Pero el frío aumentaba y mi miedo también. No sabía qué sucedería y no podía detener mi marcha, como si ese ser me impidiera parar el camión para no arrollarlo. De verdad, el sueño era impactante. Sentía que el corazón se me salía. La lluvia se escuchaba muy fuerte en el techo del camión y los relámpagos retumbaban en las orillas de la carretera. Uno de ellos impactó cerca de la tétrica figura, dejándome ver que de la manga de su sotana se asomaba una mano esquelética, haciéndome una señal con el dedo índice, como señalando algo. Entonces quise frenar y detenerme, pero recuerdo haber impactado mi camión contra este ser, atravesándolo, y en ese momento me desperté, sintiendo el frío tal como en mi sueño. Estaba sudando frío, me sentía aterrado por el sueño, incluso noté que temblaba un poco. Daniel estaba profundamente dormido y me alivió que no se percatara de lo que me pasaba. Pero al poner atención, en verdad estaba lloviendo, tal y como lo había soñado. Pensé que ese era el frío que también había sentido en el sueño, pero lo que en verdad me preocupaba era la figura que vi en él. Para mí, era la representación de la Santa Muerte. Me preocupé y hasta de cierta manera me sentí culpable. Me vino de nuevo a la mente lo que había pasado con la figura. Estuve pensando, mientras se me pasaba la agitación de la pesadilla, en lo que me había querido decir cuando me señaló con su dedo, o mejor dicho, con los huesos que representaban una mano. 1000 cosas me vinieron a la mente. Ya quería regresar a casa, estaba de verdad preocupado, como si yo hubiera sido quien lanzó a la Santa Muerte por la ventana. Nunca tuve ningún inconveniente en que Efraín nos encomendara a ella, pero ahora, con lo que había hecho Daniel y con el sueño que había tenido, ya no sabía ni qué pensar. Miré la hora y apenas habían pasado un par de horas, lo cual me decía que me había quedado dormido pronto, porque me venció el cansancio. Necesitaba que se me pasara la preocupación que tenía. Pensé en dormir de nuevo. La lluvia ya estaba amainando. Todavía tenía unas horas para descansar. Entonces tomé mi pequeña frazada, que siempre llevaba conmigo, y me cubrí para descansar un poco más. Claro que no pude negar que me sentía inquieto por todo lo que había sucedido en mi sueño, o mejor dicho, pesadilla. Me acomodé de nuevo. Cerré mis ojos y me dejé llevar por la leve lluvia que casi se apagaba y arrullaba con un sonido en el techo del camión. Sobresaltado, desperté y como si me hubieran puesto un resorte, me levanté de donde estaba recostado. Tanto Daniel como yo escuchamos un ruido afuera del camión, como si hubieran golpeado con algo el techo. Lo primero que pensamos es que tal vez algunos ladrones de mercancía estaban afuera del camión. Esto no es extraño, por el contrario, es de lo más común en las carreteras. No solo los accidentes, percances y demás, también los asaltos están a la orden del día. Lo primero que hicimos fue tomar el radio del camión para comunicarnos con la central y dar parte. 2 veces más escuchamos los sonidos,
Pero lo que más nos hizo extraño es que no veíamos pasar a nadie. No escuchábamos pasos, ni voces, nada. Solo esos golpes en el techo, como si golpearan con algo metálico, una especie de machete o algo similar. Daniel dijo que tal vez era una especie de aves o algo así, y que era posible que estuvieran golpeando con su pico. Yo le dije que yo no creía que eso fuera posible, ya que eran sonidos metálicos, lo que descartaba la idea de que fueran aves. Pero entonces nos preguntamos qué podía ser eso que golpeaba el techo sin emitir más sonidos. Si fueran aves, se escucharían graznidos, aleteo o algo parecido. Estábamos confundidos, pero aún así, y con el temor que teníamos, pensamos en asomarnos para saber quién o qué golpeaba el techo. Aunque no eran golpes continuos, sí se escuchaban claros. Pensé que tal vez, debido a la lluvia, algún anuncio se había desprendido de su lugar, aunque esto tampoco nos convencía mucho, porque estábamos en un lugar donde no creíamos que fuera posible que algo así llegara hasta el techo del camión. Pero algo teníamos que hacer, y aunque los sonidos iban cesando, teníamos que asegurarnos de qué era lo que golpeaba. Esperamos un tiempo más y finalmente dejamos de escuchar los ruidos, por lo que pensamos que era hora de asomarnos a ver qué estaba pasando. No teníamos con qué defendernos, pero al no escuchar pasos que bajaran del techo, decidimos salir a investigar. Cada uno tomó una llave de las que usábamos para cambiar una llanta. Era lo único que teníamos a la mano para defendernos en caso de algún ataque. Estábamos nerviosos, no podíamos negarlo. Íbamos a arriesgarnos, pero ya no escuchábamos ningún sonido, así que era el momento de ver quién nos había causado tantos sustos. Abrimos lentamente ambas puertas del camión, mirando todo el tiempo tanto el techo como los lados del camión. No queríamos sorpresas, no sabíamos qué esperar. Tratamos de sincronizar nuestros movimientos para que no nos tomaran desprevenidos. También habíamos llamado a nuestra central para avisar de lo que estaba pasando, lo que de cierta manera nos tranquilizaba, ya que la mercancía ya había sido entregada. Solo teníamos que ver quién o quiénes nos estaban poniendo nerviosos con aquellos ruidos metálicos en el techo del camión que nos causaron tantos sobresaltos. Al salir casi al mismo tiempo, empuñando nuestras llaves de manera de defensa, Daniel y yo nos hacíamos señas con las miradas para checar el techo del camión. Al momento de sorprender a quien estuviera arriba, a la cuenta de 3, resultó que no había nadie. No había muestra alguna de que alguien hubiera estado parado arriba, golpeando en el techo. Tampoco había nada metálico que pudiera haber causado esos extraños sonidos. Nada se había desprendido, ningún anuncio o algo similar que pudiera ser el causante de esos ruidos. No había manera de que algo o alguien hubiera estado en el techo, menos con la lluvia que, hasta instantes antes, había sido fuerte y acompañada de relámpagos. Eso nos tenía desconcertados. Entonces, ¿qué había sido el causante de esos sonidos? Esa era la pregunta que seguía rondando en nuestras mentes, mientras nos rascábamos la cabeza. Entramos al camión de nuevo con la cara aún llena de dudas. No podíamos haberlo imaginado, tal vez yo solo, pero ya éramos 2 personas que habíamos escuchado lo mismo, lo que hacía que fuera imposible que solo fuera nuestra imaginación. Recuerdo que hasta el frío que tenía se me quitó. Le sugerí a Daniel que tomáramos un poco de café, pues dudaba que, con el susto que teníamos, pudiéramos conciliar el sueño de nuevo. Después de todo, ya no faltaba mucho para que llegara el amanecer. Así que sacamos el poco café que aún teníamos. Dimos aviso a la central de que todo estaba en orden y estábamos bien. Luego prendimos la radio para buscar una señal y escuchar un poco de noticias, o algo que nos ayudara a olvidar el mal rato vivido. En cuanto empezó a clarear, dimos marcha de regreso. Ahora era el turno de Daniel para manejar. Hacíamos pausas para reportarnos y hablar un poco de algunas cosas. El tema de lo que había pasado ya no lo quisimos tocar, pero seguíamos a ratos pensativos al respecto. Lo único que queríamos era llegar a entregar cuentas y guardar el camión.
Yo anhelaba ir a casa con mi familia y descansar. Tendría que salir de nuevo, pero aún estaba nervioso e incómodo. Sin embargo, ya faltaba menos para llegar. Fue uno de esos viajes que nunca me habían tocado, al menos no de esa manera. Ya en casa, le platiqué a mi esposa aquel sueño tan terrorífico que había tenido y lo que habíamos vivido en el camión con los extraños ruidos en el techo. A ella también le pareció muy extraño todo aquello, pero había algo que omití contarle por olvido, lo que había sucedido con la figura de la Santa Muerte que Efraín había dejado olvidada en el camión. Al recordar este suceso y comentárselo, lo primero que ella hizo fue preguntarme si lo que yo había soñado no sería por causa de lo de la figura. Le contesté que, de ser así, ¿por qué la había soñado yo y no Daniel, que fue quien la arrojó por la ventana sin hacer caso de lo que yo le había pedido por respeto? Mi esposa estaba de acuerdo conmigo. Debemos respetar toda creencia ajena y fuera de nuestro conocimiento. No niego que esto me dejó pensativo y aumentó aún más mis dudas. ¿Por qué tendría que soñar yo con la santa y no Daniel? ¿Sería por haberme quedado callado y no decirle a Efraín lo que había sucedido con la figura que olvidó en el camión? No sabía qué hacer, pero ahora estaba más inquieto que al principio. En un par de días regresaría de nuevo a trabajar. Tenía que quitarme de la mente todo lo que había pasado y en algún momento tendría que hablar con Efraín, pero no sabía cómo decirle todo lo que aquel día ocurrió. Llegó el día en que tenía que regresar a trabajar. Me preparé como de costumbre y de camino al trabajo iba pensando en cómo decirle a Efraín lo que había pasado. Estuve inquieto un par de noches, soñando cosas raras. Algunas las recordaba y otras no. Lo cierto es que no me sentía del todo tranquilo. Buscaría la manera de explicarle a Efraín lo sucedido con la figura de la Santa Muerte. Tal vez así estaría más en paz, especialmente ahora que trabajaríamos de nuevo en pareja y sé que él la buscaría en el camión. Era costumbre, como les platiqué, que él nos encomendara a ella siempre antes de salir a carretera. Cuando llegué al trabajo, ya estaban haciendo el reporte para preparar las cajas que tendríamos que entregar esa vez. Saludé a Efraín y le pregunté si ya estaba listo para nuestro viaje. Lo vi tranquilo, como siempre, y me dijo que sí, que todo estaba bien y que en cuanto cargaran el camión, nos alistaríamos para salir. Le dije que me daba gusto y que así lo haríamos. Entonces pensé en el momento de decirle lo que había pasado días atrás. Sin embargo, no me atreví a decirle que Daniel, a propósito, había lanzado por la ventana la figura de la Santa Muerte que él había olvidado en el camión el día en que nos salimos a carretera juntos. Seguí buscando el momento y las palabras justas para no causar tensión o incomodidad al buen Efraín. Un tiempo después llegó Daniel y ahora viajaría con el chico nuevo. Lo vi un poco serio, acostumbrado a verlo siempre bromista. Me pareció raro verlo así, pero no pensé nada más, tal vez el cansancio o algo más. Lo saludé como siempre y lo que se me vino a la mente fue que tal vez Efraín ya había hablado con él y esa era la razón de su seriedad. Me sentí más aliviado pensando en esa posibilidad. Ya no tendría que decirle nada a Efraín si ellos ya habían hablado. Nos separamos para que cada uno de nosotros estuviera al pendiente de nuestra bitácora para salir. Cuando subimos al camión y una vez cada uno en su lugar, pensé que tal vez en el camino podría preguntarle a Efraín si sabía el motivo de la seriedad de Daniel. Sin esperarme nada, me quedé mudo al ver que Efraín sacaba de la bolsa de su chamarra su Santa Muerte para pedirle, como en cada viaje, un buen camino para nosotros y hacer una oración. Yo no sabía qué decir y solo lo miré como asombrado, lo cual él notó al abrir los ojos después de su oración. Sonrió y me dijo que nos iría bien, como siempre. Yo no supe qué contestarle, así que solo me limité a darle las gracias y a colocarme el cinturón para que pudiéramos salir después de que nos dieran la orden. Efraín estaba muy tranquilo y ni por asomo se notaba molesto. Si acaso Daniel le había confesado lo que hizo con su Santa Muerte.
Tal vez lo disculpó. Yo me hacía mis propias conjeturas. Más adelante, cuando llegamos al comedero, bajamos aprovechando para descansar un rato. Mientras nos traían los alimentos que pedimos, aproveché para preguntarle si su santa muerte era nueva o la misma de siempre, porque me había parecido distinta. Era un pretexto, claro, porque me moría de curiosidad. Es que me parecía muy difícil de digerir lo que había visto antes. Efraín, mientras miraba a la señora que nos atendía pasar con las charolas de comida a otras mesas, me miró como escudriñando la curiosidad en mis ojos y me contestó: «Es la misma, amigo. Sabes que siempre me encomiendo a ella, o mejor dicho, nos encomiendo, aunque sé que tú no crees en ella. La tengo desde hace muchos años. Me la regaló un compañero que ya no está con nosotros en este plano desde hace ya algunos años. Era un muy buen compañero que también creía en ella». Yo respiré profundamente y le respondí con una sonrisa, diciéndole que entendía todo eso. Le pregunté si nunca se separaba de ella, a lo que me contestó con una sonrisa sonora: «Solo cuando me cambio de ropa». Luego, con seriedad, añadió que siempre la traía consigo. Entonces le pregunté si alguna vez la había olvidado en el camión sin darse cuenta, y su respuesta me sorprendió. «Sabes, hace unos días no la encontraba. Estaba seguro de que se me quedó aquí en el camión. Pensé que la tenía en mi chamarra en casa, y nunca la saco más que, como tú sabes, para rezarle, y luego la vuelvo a guardar. Hice otras cosas y más tarde la busqué de nuevo y ahí estaba». Luego la sacó de su chamarra y me la mostró en su mano, diciendo: «Mírala, aquí está conmigo, como siempre, cuidándome». Yo ya no supe qué decir. Era la misma figura que una vez tuvo en sus manos Daniel, y que mis ojos no pudieron engañarme. Era la misma que vi ser arrojada por la ventana del camión y que salió volando por los aires. De nuevo quedé sin palabras. Después nos sirvieron la comida y cambiamos de conversación. Ahora era un misterio aún más grande para mí. Cómo, estando la Santa Muerte en el camión, apareció después en la chamarra de Efraín. Eso no lo podía explicar. Era un total misterio para mí. Tomamos camino rumbo a donde teníamos que entregar nuestra mercancía. Íbamos escuchando la radio después de reportarnos a la central. Íbamos muy tranquilos, platicando de varias cosas. En una pausa, pensé en el hombre que le había regalado la figura de la Santa Muerte a Efraín, por lo que me dijo: «La había tenido con él un tiempo. Me explicó que tiene mucho más valor si la santa te la regalan, sin importar el material de lo que esté hecha, más que si tú la compras. Ahora tenía mucho más valor, ya que la persona que se la regaló ya había partido de este mundo. Supuse que era muy especial para él, y esto me dejó muy impresionado. Yo desconocía muchas cosas sobre este culto, y ahora descubrí algo más». Nos cayó la noche en el camión. Íbamos a comprar algo para cenar. Hacía buen clima y aprovechamos para ya no bajar. Descansaríamos lo más que se pudiera porque ahora me tocaría a mí manejar. Mientras cenábamos, hicimos algunas llamadas y después escuchamos un poco de música para relajarnos y poder dormir algunas horas antes de continuar con nuestra ruta. Tardé un poco más que Efraín en dormir. Apagué la radio y me acomodé bien. Esta vez tomé mi frazada desde el principio, aunque no tenía frío. Las madrugadas siempre refrescan y era mejor tenerla cerca. Así, finalmente, sin darme cuenta, mientras miraba un poco por la ventana, me llegó el sueño. Cerré la pequeña cortina y decidí dormir. Empecé a soñar. Me veía en la noche de nuevo manejando, pero esta vez ya no llovía. Se notaba solo la noche oscura, casi sin estrellas, y mientras recorría el camino, pude ver que, de mi lado derecho, entre los árboles, caminaba un hombre con la cabeza agachada y las manos metidas en los bolsillos del pantalón. Se notaba algo de tristeza en él, pero por lo oscuro no podía distinguir quién era. Solo su vestimenta, pantalón de mezclilla y una camisa polo roja, nada más. Yo seguía manejando y sentía, en el sueño, que la oscuridad me invadía.
¿Quién sería ese hombre solo en medio de la noche? Pero esto no quedó ahí. Al seguir avanzando, vi que el hombre llegaba casi hasta el fondo de unos árboles que estaban a un lado de lo que parecía una casita en obra negra, muy pequeña. Lo vi entrar y lo primero que pensé fue que ahí no podía quedarse nadie. Era muy pequeña y se notaba que no tenía nada. Pero lo más extraño aún era que detrás de él se veía una especie de bruma, o al menos eso pensé, hasta que le fui tomando forma. Era una forma que a la distancia reconocí, una forma que ya había visto antes en mis sueños. Era de nuevo el ser con la sotana y la capucha negra, la figura que vi en aquella pesadilla, la que señaló con su dedo huesudo hacia un punto que no sabía hacia dónde se dirigía, la que distinguí con mucha dificultad a través de aquella copiosa lluvia y que mi camión atravesó. Era la figura de la Santa Muerte. Iba como flotando detrás de aquel hombre cabizbajo y triste, como si quisiera cubrirlo con su velo. En el sueño sentí mucha tristeza, como si aquel hombre me contagiara de la tristeza que él sentía, pero de cierta manera también me generaba paz. No sabía cómo describirlo. Seguí mi camino hasta que, poco a poco, las dos figuras se iban desvaneciendo a lo lejos. Aún dormía cuando nos despertó, después de un tiempo, el sonido de la alarma de mi reloj. Era hora de continuar con nuestro camino. Al día siguiente, llegamos a la central con el camión vacío y listo para dejarlo para una próxima carga. Lo que notamos al llegar fue que había varias caras largas, tristes, otras preocupadas. Entonces preguntamos si pasaba algo malo. Unos compañeros, antes de comentarnos lo sucedido, nos preguntaron si no nos habíamos enterado de lo que pasó. Les dijimos que no, que íbamos llegando. Entonces, uno de ellos nos dijo que debíamos habernos enterado por medio de la radio de la central. Todos lo escuchamos por la madrugada. Contestamos que debió ser porque estábamos descansando, y tal era el cansancio que no pudimos escuchar nada por quedarnos dormidos. Entonces preguntamos qué era lo que no nos habíamos enterado. Un compañero checador se acercó para decirnos lo que había sucedido en la madrugada. Unos compañeros traileros habían tenido un accidente. Otro camión se les había atravesado. Uno de ellos estaba en el hospital y, por fortuna, solo había tenido lesiones que en un par de semanas sanarían por completo. Pero lamentablemente el otro compañero, el que iba manejando, no tuvo la misma suerte y desafortunadamente había perdido la vida en el acto. No podíamos creerlo. Qué lamentable suceso. Pobres de nuestros compañeros. Y cuando casi nos caemos, fue cuando nos dijeron de quiénes se trataba. Resulta que los compañeros del accidente habían sido precisamente el chico nuevo que hacía poco había viajado con Efraín, y el otro era Daniel. Cuando Efraín preguntó quién de los dos había perdido la vida, antes de que le contestaran los demás compañeros, yo ya lo sabía. El que ya no estaba con nosotros era justo Daniel. A pesar de todo, no lo podía creer. Daniel ya no estaba en esta vida. Yo no dije nada de mis sueños, pero todo, como si fuera una cascada de agua fría, se me vino a la mente. Tal vez, en el momento en que eso estaba sucediendo, yo estaba soñando con él, cuando me pareció ver a un hombre caminar con toda esa tristeza, y después la figura espectral de la Santa Muerte, acompañándolo en su camino hacia la eternidad. No quise indagar más, pero quería dejar mi mente tranquila, y por eso rondaba en mi mente una pregunta que después le hice al compañero que iba con Daniel el día de aquel terrible accidente. La pregunta fue: ¿cómo iba vestido Daniel aquella vez? Le dije que quería imaginármelo tal como era siempre, alegre, dejar esa imagen en mi mente, y no mentía. Lo que me dijo creo que ya me lo esperaba, con una playera polo color rojo y pantalón de mezclilla. Supe que esto no me iba a impactar, y me dijo algo más que no le pregunté, pero que creo que era importante para él compartir. Durante el camino hacia donde iban, notó a Daniel algo triste, como si presintiera que algo le iba a pasar. No sabía cómo describirlo,
pero comentó que Daniel decía que había tenido días sin dormir o que, cuando dormía, tenía ciertos sueños que lo tenían preocupado. Repetía que se arrepentía de algo, que había hecho algo malo y que ahora sabía que no debió haberlo hecho, pero nunca mencionó qué era. Daniel no dijo nada, pero yo sí sabía a lo que se refería. De golpe vino todo a mi mente, aquella vez que viajamos juntos, cuando se burló y ofendió a la Santa Muerte. Ahora pienso que tal vez no es que ella tomara venganza, es que tal vez él ya tenía marcado su destino, y por eso se encontró la figura de la Santa en el camión, justo ese día y en su lugar. No hay coincidencias, solo que no supo cómo manejar lo que había visto. Tal vez mis sueños me lo decían, tal vez era la señal que la Santa hizo con su dedo. Son muchas cosas que quedarán en mi mente y que nunca sabré, pero lo cierto es que, de nuevo, cuando le platiqué este lamentable hecho a mi esposa, me repitió lo mismo. Si no conocemos algo, es mejor respetarlo, simplemente respetarlo, porque no sabemos qué hay más allá de nuestro plano ni el poder que tiene. Cada persona tiene sus creencias y su culto, y si es desconocido para otros, aún más. Desde entonces sigo respetando lo que desconozco, y ahora más que nunca. Ya no trabajo en aquella empresa de camiones, me jubilé. Sigo en contacto con Efraín y me dice que él sigue encomendando desde su hogar a todos los compañeros camioneros y pide por todos ellos. Y claro, sigue pidiendo a su niña blanca, la Santa Muerte, para que todos tengan un buen camino y regreso a casa.